Buenos días. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 4. Romanos es un libro del Nuevo Testamento, está después de Hechos y antes de 1 Corintios. Para darle una pequeña introducción a lo que es la carta a los Romanos, Romanos le escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un personaje del Nuevo Testamento, no fue de los 12, pero Dios lo escoge a él porque él era alguien que mataba a cristianos, alguien que los perseguía. Y en un momento a otro Dios se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Dios le da la tarea de predicar a las personas que no son judías, a los gentiles, a nosotros. Y su ministerio de Pablo es ese: predicar a las personas que no eran judaizantes, que no eran de Israel. Entonces Pablo les va a escribir a los romanos que es una iglesia que él no conocía. Algunos piensan de que la iglesia de Roma se formó después de la predicación de Pedro, después del día de Pentecostés, cuando se convirtieron 3.000 personas. Entonces algunos piensan que fue eso, pero Pablo esta iglesia no la conocía. La iglesia en Roma era una iglesia que Pablo no sabía cómo estaba bien su doctrina. Entonces la carta a los romanos en sí se especializa en lo que es el evangelio. Profundiza el evangelio lo máximo que puede. Es una carta recomendadísima para leer y para estudiarla. Yo recuerdo que en mis primeros años de cristiano, cuando leía Romanos, no entendía nada. Ahora ya poco a poco estudiándolo, lo voy comprendiendo cada vez más y me enriquece un montón. Otra cosa que vemos es que Pablo, a esta iglesia que no conocía, tiene un deseo, que como un pastor, ¿no? El servicio pastoral de Pablo es increíble, de que decide ir a verlos, pero hay algo muy importante: él espera que Dios lo envíe. Porque él tenía la necesidad de ir, no dijo: sabes que yo quiero ir y me voy para allá. Él esperó que Dios lo guiara hasta ahí. Y es algo que tenemos que aplicar nosotros en nuestras vidas. Nosotros a veces queremos hacer algo y yo quiero hacer esto, lo hago. No, Pablo esperó la dirección de Dios. Y por fe, él estuvo seguro que iba a ir a Roma. Y al final llegó. No de la mejor manera, porque estuvo preso un montón de años, pero llegó ahí. Ahora, Pablo, después de los 3 primeros capítulos, porque vamos a empezar en el capítulo 4, les da a la iglesia en Roma que no conoce una explicación muy clara de lo que es que cada uno de nosotros no somos justos delante de Dios. Que cada uno de nosotros estamos destituidos de su gloria porque fallamos, porque nunca hacemos lo correcto ante Él. Más o menos voy a darles este ejemplo. Vamos a ver los 10 mandamientos. Horacio, Dios, por ejemplo, dice: no mentirás. Horacio miente. Horacio ha mentido. Por lo tanto, Horacio es mentiroso. Dios también dice: no robarás. Horacio ha comprado películas piratas. Horacio ha descargado música ilegal. Por lo tanto, Horacio es un ladrón. Dios dice en su tercer mandamiento que no tomarás el nombre de Dios en vano. Yo lo he hecho un montón de veces. Por lo tanto, si he quebrantado, solamente estamos viendo 3 mandamientos nada más. Si yo me muero hoy día y Dios me juzga por sus 10 mandamientos, ¿sería culpable o inocente? Sería culpable. Hay solo 2 caminos nada más: cielo o infierno. Me iría al infierno. Entonces Pablo, al final del capítulo 3, le deja bien claro que por nuestra propia cuenta no podemos ir, pero que hay alguien que vino a esta tierra, Jesús de Nazaret, que Él es el único que nos va a poder dar el acceso al Padre. Él es el único que nos va a poder, Él es el único camino que nos va a guiar a Él. Y en el capítulo 4 va a tomar de ejemplo a Abraham, que es un personaje del Antiguo Testamento, para explicar esto. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Primero hay que ver quién es Abraham. Abraham es un personaje del Antiguo Testamento que está en el primer libro de la Biblia, está en el Génesis. Más o menos su historia se ubica desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25. Abraham es un personaje que vivía en Ur de los Caldeos, un lugar en Mesopotamia. Era una ciudad pagana y eran idólatras. Se cree que la familia de Abraham, con su padre Taré, adoraban a la luna. Ahora, Dios lo llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Abraham cumple a medias, se en buena cuenta no cumple, y sale con su papá, guiado por su papá, y con su sobrino, ¿no? Y se van, pero están yendo a Canaán, a la tierra donde Dios les había mandado a ir, y se detienen por algún motivo en Harán. Entonces, después la Biblia nos narra que cuando muere su papá Taré, recién es que Abraham va hacia Canaán. Ahora, pasan un montón de cosas después que Abraham llega a Canaán,
Pero van pasando los años, y Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser bendita ahí. Pero Abraham no tenía hijos. Entonces le dice, Señor, ¿quién me va a heredar? Tú me has dicho, me has prometido que mi descendencia va a ser innumerable, pero no tengo un hijo. ¿Va a ser mi esclavo, el que tengo, Eliezer? Y le dice, no, yo sí te voy a dar un hijo. Entonces Abraham le cree a Dios. Pero va pasando el tiempo, y nada, no tiene hijos. Entonces su esposa le recomienda que se acueste con su esclava. Entonces Abraham lo hace y tiene un hijo que se llama Ismael, que no era la promesa de Dios, porque incumplió, no esperó el tiempo de Dios. Entonces, luego de eso, Dios le dice, no, ese no es tu hijo, el que yo te prometí. Y después de 25 años, desde que Dios le prometió tener un hijo, 25 años, Dios le da a Isaac, el hijo de la promesa. Después de esto, Dios le dice, mira, quiero algo, te he dado un hijo y quiero que tú me lo sacrifiques. Anda a tal monte y sacrifícame al hijo. Y Abraham va, y cuando está a punto de clavarle la daga, Dios le dice, no, porque temiste a Dios, yo te doy la promesa. Y en eso más o menos se basa toda la historia de Abraham. De ahí es donde empieza. ¿Por qué es que Pablo lo nombra a Abraham? Porque Abraham era un personaje importantísimo para la religión judía. Abraham era el padre de los judíos. Abraham se le hizo la promesa. Dios sella la promesa con la circuncisión, que le corta el prepucio de su miembro viril. Entonces todos los judíos tenían bien claro que para tú acceder a la promesa, tenías que ser circuncidado. Entonces Pablo va a explicar, porque ellos eran alguien muy legalistas, muy estrictos, muy apartados a la ley. Ellos decían, no, si tú no cumplías la ley, los 10 mandamientos que fueron dados a Moisés, no podías ser salvo. Tenías que ser circuncidado y cumplir la ley a la perfección. Ellos decían en su religiosidad de que Abraham inconscientemente había cumplido la ley, que había sido perfecto en todo y es por eso que Dios lo eligió. Otra cosa es que los judíos creían que nosotros los gentiles solamente servíamos para leña para el infierno, nada más. Ellos creían que era la única nación santa. Entonces, pero no recordaban que Abraham salió de una ciudad idólatra, que Dios lo sacó de ahí. Entonces Pablo, por eso va a empezar a nombrarlo y lo va a tomar de ejemplo para que ellos entiendan muy bien lo que va a desarrollar acá. Y lo que vamos a desarrollar acá es algo muy importante para que nosotros lo aprendamos y lo tengamos bien claro, pero que no solamente quede con nosotros, sino que nosotros también lo enseñemos a los demás, porque es una doctrina básica de la fe. Ahora, otra cosa. En el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Acá la palabra justificado es importante, que es declarar justo a alguien. Si nosotros lo volvemos a leer, pero ya viéndolo de esa forma, diría así, porque si Abraham fue declarado justo por Dios, por sus obras, tiene de qué jactarse, tiene de qué creerse, pero no para con Dios. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma es, miren, si Abraham hubiera sido declarado justo por Dios por lo que él hizo, él se podría jactar de las cosas, pero para con Dios no, o sea, sería ilógico, porque para Dios nada lo agarra por sorpresa. Él sabe el presente, el pasado, el futuro. Pero Pablo les está dejando en claro que no puede ser por eso. Ahora, si nosotros lo vemos de un punto en la actualidad, es como que, por ejemplo, yo fallezco y me encuentro con Abraham en el cielo por mis obras, no por la fe. Entonces me encuentro con Abraham y Abraham me dice, oye, Horacio, ¿por qué estás tú acá? Yo le digo, bueno, ayudé a algunos enfermos, ayudé a unos pobres, los alimenté y todo eso, ¿no? Y me dice, ¿tú estás por esto? Mira, a mí me sacó de una tierra donde yo no sabía dónde iba y yo fui. Me dijo que sacrificara a mi hijo. Y yo casi lo hice, estuve pues dispuesto a hacerlo, pero él me detuvo. Yo en verdad sí merezco estar acá, pero tú, bueno, ayudar a los pobres eso lo hace cualquiera. Entonces, ven más o menos la idea por qué no puede ser por obras, porque si no nos estaríamos creyendo unos a otros, miraríamos por encima de otros. Ahora, eso lo hacemos en nuestro día a día, mediten en eso. Estamos mirando a los demás como inferiores, los miramos por encima, nos creemos. El corazón de Dios, Pablo lo expresa en Filipenses, dice, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. Pablo lo que nos explica acá y que es el corazón de Dios es que nosotros a cada una de las personas, cristianos, no cristianos, los veamos como superiores a nosotros mismos. Que nosotros les tengamos respeto, que los amemos. Nosotros aborrecemos el pecado, pero no aborrecemos al pecador, porque nosotros también lo somos. Pablo lo dejó claro desde el capítulo 1 a 3, todos hemos fallado.